Listo, ya puede empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar asistiendo a este evento. En esta ocasión, la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica tiene el agrado de presentar un libro de la editorial Fontamara y de la Universidad de Guanajuato de análisis y reflexiones desde la economía ecológica. En este caso, los autores van a hacer una participación puntual sobre el mismo y voy a dar paso a presentar a los colegas en esta sesión, pero antes quiero comentarles algunos asuntos. Los que estén, por favor, en la página de Facebook, nos pueden enviar sus preguntas a través de la página y al final vamos a hacer una retroalimentación con las mismas. Entonces, la dinámica consiste, para que lo tengan ustedes presentes, es que de los compañeros que van a presentar van a tener 15 minutos para exponer el tema sobre el libro, la presentación del libro, y posteriormente haremos una sesión de rondas y preguntas, ¿sí? Voy a dar paso a presentar a nuestros participantes. En primer lugar va a estar la doctora Leida Almazar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero además, dentro de la misma universidad, es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables. Ella es la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y actualmente forma parte de un grupo de trabajo Pensamiento Geográfico y Crítico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y ha publicado una serie de artículos relacionados con científicos y de divulgación en los temas de economía política, ecología política, extractivismo, minería, sustentabilidad, movimientos y conflictos socioambientales. Debo comentar también que ha obtenido diversos premios y becas, entre esos destacamos Miradas Latinoamericanas, un estado del debate de Claxo, también tiene un premio por investigación en área en 2 ocasiones, una en el 2017 y una en el 2019, por la misma Universidad Metropolitana. Fue becaria del ministro de Asuntos Sociales en Madrid para realizar estudios de posgrado y también pudo tener acceso a la beca de Telmex. Por parte de Daniel Tagle, él es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales de la citada Universidad de Guanajuato, en su campus de León. Él es egresado de la UAM Xochimilco en el doctorado de Ciencias Económicas y actualmente es responsable de uno de los cuerpos académicos de la Universidad de Guanajuato. El cuerpo académico es Agua, Energía y Cambio Climático. También debo comentar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI nivel 1 y trabaja temas de economía y medio ambiente y especialmente ha estado enfocado a la gestión del agua desde el enfoque de la economía ecológica. También recientemente ha estado realizando proyectos en el área de ecotecnias para agencias de gobierno y para como ejemplo tenemos una de sus últimas publicaciones que es Complejidad Ambiental en el Bajío Mexicano. Ha tenido también otras publicaciones de interés, por ejemplo, en revista Expresión Económica en Oaxaca, Económica, de Guadalajara, sobre el tema de cosechas de agua de lluvia. El tercer participante es Alex Ricardo Caldera Ortega, doctor en investigación en ciencias sociales. Él también tiene una mención en este doctorado en ciencias políticas, es profesor también de la Universidad de Guanajuato y está en el área de gestión pública de la misma institución, en el campus también de León. Es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También forma parte del cuerpo académico que mencioné hace rato, que es Consolidación, Agua y Energía y Cambio Climático. Sus temas fundamentales están alrededor del tema de gobernanza, procesos económicos y gestión del agua. Entonces, repito, vamos a dar un espacio de exposición de 15 minutos. Posteriormente vamos a tener el orden de la doctora Aleida, el doctor Alex y después Daniel.
Entonces, doctora Aleida, por favor, cedemos la palabra para poder participar. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Mario, por esta intervención, por la moderación, por haber aceptado colaborar con nosotros en moderar la mesa. Siguiente, pues muchísimas gracias al público que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo, en este espacio y además en ser viernes por la tarde. Muchísimas gracias igualmente tanto a Daniel como a Alex, sobre todo por haber podido hacer en conjunto este libro que pues fue un gran trabajo de parte de los tres, sobre todo agradecer también a Daniel la invitación, ¿no? Por colaborar los tres. Y bueno, gracias también a la Sociedad Mesoamericana, que pues también es un gran trabajo de parte de muchas personas y muchos colegas. Bueno, no, me gustaría también decir, no dejar detrás que siempre que se hace un trabajo editorial, pues el trabajo es de muchas personas, el trabajo requiere tanto de todo el proceso editorial, el trabajo requiere de muchas universidades también, aunque acá aparece el nombre de la Universidad de Guanajuato, pero bueno, igual de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el trabajo también requiere pues todo el proceso editorial de Fontamara, entonces no dejar de agradecer a todas las personas que pues no siempre salen sus nombres, pero que también están detrás en todo esto que sea posible, y en este evento también que sea posible, no dejar de agradecer también a las personas que están detrás de cámaras, pues muchísimas gracias por toda su colaboración. Bueno, el libro está dividido, voy a decir rápidamente cómo está dividido y después hablaré ya más de fondo de algunas cuestiones de economía ecológica. El libro está dividido en siete capítulos. El primer capítulo se dedicó prácticamente a lo que es economía ecológica en perspectiva, ¿no? Aquí quisimos discutir prácticamente si la economía ecológica es un enfoque de sustentabilidad y un poco los tópicos de la economía ecológica, cómo sirven, qué son las leyes de la termodinámica, el papel en la tecnología, por qué la denominamos o se denomina a veces si es una ciencia postnormal, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Y aquí quisimos un poquito poner también a discusión algunas cosas como el principio de precaución, ¿no? Distinguir entre eso y algunas temáticas más que se han discutido a lo largo del tiempo. El capítulo 2 lo dedicamos justo a cuestiones de principios éticos y metodológicos, ¿no? Aquí, ¿por qué hablar de esta ciencia como multidisciplinaria? Que se ha discutido mucho, que tiene diferentes cosas de pluralismo, hablar también de la historia, ¿no? De, digamos, si es una ciencia o no es una ciencia y cómo ponerla en perspectiva, ¿no? De aspectos más teóricos e históricos. Y el capítulo 3 quisimos dedicarlo un poquito más a esta vinculación que hay entre la economía ecológica y la ecología política. Acá nos pareció como muy importante también hablar un poco desde los conflictos ecológicos distributivos, que es un tema que se ha discutido desde hace muchos años, también desde la década de los 70 más o menos, y que 70-90 y que lo ha venido discutiendo Joan Martínez Alier, que es un teórico muy importante en la economía ecológica, un teórico español. Y aquí pusimos esta temática de conflictos ecológicos distributivos, no solamente a un nivel de lo que puede discutir, digamos, desde el sector empresarial, sino también desde los estados, pero también justo de lo que vemos, lo denominamos nosotros como desde la gente, desde abajo, pues, porque hay diferentes niveles, ¿no? Desde arriba, desde abajo, y digamos, todos estos sectores que pueden tener como diferente discusión. Y bueno, finalmente, en el otro apartado, ya lo que sería el capítulo 4, aquí quisimos hacer una discusión de lo que sería el problema de la asignación de los bienes naturales, ¿no? Y aquí utilizamos a uno de los teóricos también muy famosos, que es justo Dali. Entonces, bueno, aquí pusimos esta discusión, qué pasa con el acceso a los recursos o los bienes naturales desde la participación social, ¿no? ¿Hay este acceso a los recursos, se puede tener o no? ¿Y qué sucede? La segunda parte del libro, digamos, del capítulo 5 para adelante, lo establecimos principalmente en América Latina, porque nos parece que siempre la discusión de economía ecológica se ha dado mucho más a nivel de Europa o de Norteamérica. Entonces, bueno, hicimos aquí en este capítulo, en el 5, conflictos ecológicos distributivos y megaproyectos en América Latina, se llama este capítulo, y aquí prácticamente también volvimos a hacer como una recapitulación de los antecedentes, como la discusión que se ha dado justo entre la economía ambiental y la economía ecológica, que nos parece importante marcar esta diferencia, más adelante voy a comentar algunas cosas de eso. Entonces, bueno, hicimos esta discusión a nivel de América Latina, ¿no? De estos conflictos que se han dado, que ahora los conocemos muchísimo desde el siglo pasado, pero que sobre todo han predominado mucho este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más megaproyectos, tanto extractivos como megaproyectos también de infraestructura, y además también hablamos aquí de lo que es el intercambio desigual. En el capítulo 6 quisimos dedicarlo mucho más a todos los temas que tienen relación con la gobernanza ambiental, la gobernanza democrática, ¿no? La participación también que se da, y aquí evidentemente pues utilizamos más a Eleanor Armstrong. Y el capítulo 7, que es el último capítulo, lo quisimos dedicar mucho más a lo que tiene que ver con el agua. Este capítulo nos pareció muy importante y aquí recapitulamos o nos abonamos en algunos casos que se han dado pues en Australia, en Chile, en España, ¿no? Que ha sido importante discutir la temática del agua, y bueno, seguramente mis compañeros ahondarán más en este tema, porque además ha sucedido que
pues el día de hoy nos enteramos, ¿no?, que también en México ha habido muchos cambios desde la perspectiva del agua, muchos cambios políticos. Entonces, por eso nos parece importante poner a discusión justo qué ha sucedido, qué ha estado pasando justo en la gestión del agua en diferentes países, en diferentes perspectivas. De hecho, el día de ayer, quienes nos siguen cotidianamente en el foro que estamos haciendo cada jueves sobre el seminario, justo de miradas críticas, las perspectivas del agua, pues ahí se habrán dado cuenta que estuvimos discutiendo la importancia de las luchas o la guerra que ha habido del agua. Por ejemplo, un tema que se tocó ayer fue justo el de Bolivia, ¿no? Que a pesar de que algunas cosas se han modificado, han cambiado desde la legalidad, pues, ¿qué pasa con este recurso? ¿Por qué se pone en discusión? Entonces, bueno, este fue el capítulo 7. Bueno, ahora sí abono un poquito en la situación del libro y en la economía ecológica, porque es importante. Este libro para nosotros se planteó como un marco de trabajo interinstitucional, yo comentaba antes, ¿no?, entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana. Alex y Daniel pertenecen a la Universidad de Guanajuato, yo pertenezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, se abrió como una posibilidad de materializar un proyecto que para nosotros fortalezca la comprensión y el análisis de la economía ecológica en este marco que para todos es pensado, para muchos, a lo mejor no para todos, pero sobre todo para los gobiernos y para alguna parte, sobre todo empresarial, como un marco completamente industrial y extractivo intensivo en América Latina. Ya comentaba yo que el extractivismo, pero también los megaproyectos, ¿no? Entonces creemos que la economía ecológica es un campo de estudio transdisciplinario que además tiene una gran riqueza teórica y práctica. Entonces creemos que también puede ser, o consideramos que es un campo relevante para poder comprender de alguna forma las problemáticas que está acarreando esta compleja relación entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Y por eso fue que nos dimos a la tarea de hacer este libro. Consideramos, o una parte de los objetivos de este trabajo, busca contribuir a la definición y a la articulación de la economía ecológica, no solamente como una propuesta teórica, sino también como un instrumento aplicado a la revisión práctica de casos, justo como comentaba, de los conflictos ecológico-distributivos por megaproyectos, pero también como la gestión del agua, como la gobernanza, como procesos políticos. Entonces, este trabajo presenta revisiones que han estado como en un marco de un sistema económico que realmente todos los gobiernos de América Latina han planteado prácticamente modelos neoliberales, algunos con gobiernos más progresistas, pero que finalmente, ¿no?, están hablando de una extracción de recursos, están preocupándose por eso porque piensan que eso va a llevar al crecimiento. Entonces, para nosotros vale la pena hacer como algunas puntualizaciones sobre estas definiciones estructurales, ¿no? Sobre todo porque son parte de una lógica de comprensión prácticamente en cualquier sistema de gobierno que se ha adherido a los principios del capitalismo. Entonces creemos que debe reconocerse que hay una explotación intensiva de bienes naturales, porque estos bienes naturales prácticamente todos se están extrayendo, ¿no?, para después prácticamente exportarse, y además sin tener como ningún fin de nutrir como estos proyectos industriales, ¿no?, o prácticamente todos se están como cumpliendo con fines para los países netamente desarrollados, ¿no? Entonces, esto creemos que se ha convertido como en una de las principales y más importantes actividades de toda América Latina. Entonces, estos proyectos que son netamente productivos, pues son distintos entre sí, pero estamos hablando como de un extractivismo en todas sus dimensiones, de megaproyectos industriales de apropiación territorial, que además también pasan de la mano como a tener una gran implicación en las cuestiones también culturales, ¿no?, que dañan también el tejido social. Entonces, caracterizamos de alguna forma, ¿no?, que esto tiene que tener como una profunda reflexión, pero que además también está yendo de la mano como con profundas flexibilizaciones en las leyes, en las constituciones, ¿no?, en las normatividades de protección a la naturaleza, y que además logra desregularizar otros sectores, ¿no? Principalmente estamos hablando de los sectores de hidrocarburos, de los sectores mineros, ¿no? Y esto ha facilitado el abuso que se ha dado pues en muchas poblaciones, y que esto genera justo lo que yo comentaba hace un ratito, ¿no? Genera conflictos socioambientales, genera degradación ecológica, y que en muchos de los casos pues es completamente irreversible. Entonces, la economía ecológica, justo este libro nos surge como una respuesta a la utilización extendida de los criterios con los cuales la doctrina hegemónica de la economía que generalmente se conoce, ¿no?, que es el caso de la economía ambiental o la economía de los recursos naturales. Entonces, en este libro intentamos tratar este tipo de dilemas, y por eso es que nos dimos a la tarea de hacerlo. En realidad, creemos o consideramos que la valoración económica de la naturaleza, pues es una parte que siempre ha sido fundamental en las ciencias, en las interpretaciones de la realidad, tanto en el nivel de enseñanza. Consideramos que esto es generalmente lo que se enseña casi en todas las carreras, en todas las licenciaturas, en todos los posgrados, ¿no?, pero también en el ejercicio práctico profesional, porque muchas veces cuando llegan a trabajar nuestros estudiantes a diferentes dependencias de gobierno, cuando llegan a trabajar a diferentes organizaciones, trabajan con este concepto de la valoración económica. Entonces, creemos que esta se limita nada más a estar evaluando, digamos, la economía ambiental o la economía de los recursos naturales, se limita a estar evaluando generalmente en términos de convertibilidad y en términos de rentabilidad monetaria. ¿Cuánto cuestan los recursos naturales o los bienes naturales? ¿Cuánto hay que pagar por ellos si es que hay algún daño, ¿no? Pero en cambio,
La economía ecológica está cuestionando estas contradicciones y estos supuestos, ¿no?, que vienen en realidad de la rama de la economía neoclásica. Entonces, por eso se fundamenta especialmente en la negación de los límites que tiene el sistema biofísico. O sea, creemos que sí hay unos límites del sistema biofísico natural en el que además se inserta el principio del circuito económico. ¿A qué me refiero? O sea, en realidad creemos que en realidad nuestro sistema, no, nuestro sistema natural, pues está pensado, ¿no?, como ya lo decía Georges Kurogan, ¿no?, que es un sistema que tiene que pensar a dónde van esos desechos, ¿no? ¿Qué está pasando con esa energía que generamos desde forma individual, que lo voy a comentar más adelante? Entonces, desde esta perspectiva dominante, pues carece de importancia acabar con uno o varios elementos de la naturaleza. Es lo que nos pone a pensar la economía ambiental o la de los recursos naturales, y para la economía ecológica no es así, ¿no? Entonces, cree la economía ambiental o la economía de los recursos naturales que se van a encontrar otros elementos o otros recursos que van a poder sustituir a los que nos estamos acabando, como el petróleo, como el gas o como el carbón. Entonces, está pasando por alto este tipo de economía, la neoclásica, ¿no?, la limitante del sistema que rige la vida en la Tierra. Entonces, el impacto en la modificación derivada del trauma, de las extinciones o de la amputación ecológica va a tener consecuencias, ¿no?, sobre todo en este ecosistema, y lo va a conducir a una crisis o a su propio fin. Esta crisis ecológica que ya estamos viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esta crisis multisistémica a la que nos estamos encontrando el día de hoy, que es una crisis económica, política, sanitaria, y que le hemos visto pues más al rojo vivo ahora con el COVID-19, ¿no? Entonces, en respuesta a ello es que surge este libro de economía ecológica, porque estamos impulsando una revisión temática, una revisión práctica, que además nos interesa que profundice aspectos a través de un desarrollo del juicio científico, técnico y social desde la raíz del problema, y que en sí mismo tiene un problema desde el sistema económico y no solamente desde la práctica de la explotación de la naturaleza, porque creemos que en sí el sistema económico lleva a explotar a la naturaleza, a explotar a los trabajadores, explotar a las poblaciones más vulnerables, que casi siempre son las indígenas rurales, pero bueno, no deja de lado también a las semiperiféricas, ¿de acuerdo? Porque son las más ricas en recursos naturales. Bueno, la economía ecológica parte en primera instancia del reconocimiento de que como especie subsistimos en plena dependencia del ecosistema, en el que somos una minúscula parte, ¿no?, ya que todos requerimos en sí de todas las funciones regulatorias, productivas, de soporte, y además requerimos de información de cada uno de los elementos que comparten y que componen el ecosistema. Además, deberíamos de evitar esa centralización en la cuestión productiva, porque esto en realidad es como el núcleo de la valoración económica clásica, y la economía ecológica está en contra de esto, ¿no? Entonces, de esta manera, la economía ecológica se enmarca en un análisis del metabolismo social, analizando pues todas estas múltiples interrelaciones y codependencias, ¿no?, de todos los procesos de intercambio de energía que yo comentaba hace ratito, ¿no?, y de materiales que se dan entre la sociedad y la naturaleza, sin además perder de vista que tales procesos se están dando actualmente en un marco de desigualdad y de conflictividad. Me regreso un poco, ¿no? Yo comentaba de justo Georges Kurogan. Él pone a discusión desde el siglo pasado, en la década de los 70, que todos necesitamos de energía. Una cuestión tan simple, por ejemplo, nosotros para estar acá, pues necesitamos energía justo para respirar, necesitamos energía para comer, pero si vamos a procesos más grandes o procesos industriales, pues bueno, justo para vestirnos necesitamos, por ejemplo, nuestra ropa del petróleo. Entonces, todo es un proceso energético en el que a veces nos cuesta trabajo ver hasta la forma más sencilla. Entonces, eso, la economía ecológica también pone a discusión ese intercambio de energía, esos materiales, ¿no?, la naturaleza en sí. Entonces, ¿y por qué llevan a cuestiones de conflicto? Bueno, porque si justo en cierto lugar se está extrayendo o explotando agua, minerales o petróleo, ¿quiénes se van a quedar con esa energía finalmente? Las grandes empresas, ¿no?, para transformarla, que necesitan mucha más, y si a la población la están dejando sin el agua, entonces eso puede ocasionar un conflicto justo por el bien hídrico o por el bien mineral o por cualquier otro, ¿no? Entonces, resulta fundamental en este análisis, ¿no?, poder de alguna forma revisar o evaluar o ver estas formas, ¿no?, de evaluación de los impactos socioambientales, porque podría ayudar a nutrir la comprensión crítica de la realidad a la que se enfrentan justo nuestros pueblos en toda Latinoamérica, bueno, en todo el mundo en general, ¿no? Entonces, otra cualidad que también tiene o que favorece a la economía ecológica es la base de la interpretación de la realidad productiva, porque en su perspectiva sobre el sistema semiabierto, el que yo comentaba hace ratito, a dónde van a parar todos estos desechos y lo que pasa también con la producción, ¿no?, este modelo productivo, pues en realidad se caracteriza por ser ilimitado, ¿no?, este sistema semiabierto, en cuanto a la cantidad de energía solar, de energía eólica que se encuentran disponibles para el uso, pero además mantiene una muy limitada cantidad de elementos para poder transformar esta energía en bienes que resulten útiles, ¿no?, para toda la humanidad. Entonces también se hace hincapié en que el carácter finito del sistema biofísico, que también comentaba hace un momento, ¿no?, se confronta
a ciertos fundamentos básicos de la economía ambiental dominante. La economía ambiental es la que hemos conocido siempre, ¿no? La que nos han impuesto además a través de ciertas organizaciones, ¿no? Y lo que se ha discutido desde 1970, 1990 en las grandes cumbres como la de Río de Janeiro, y que siguen abogando por ese desarrollo, supuesto desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, en este esquema, además de la economía ambiental, se hace mucho hincapié entre lo que sería la oferta, la demanda, ¿no? Pero además se sigue pensando, justo ya casi voy a terminar, ¿no? Se sigue pensando en que se puede dar un equilibrio entre los bienes. Bueno, como no tengo mucho tiempo y ya tengo que terminar, nada más comento algunas cosas rápidas. Esto nos ha llevado desde la economía ambiental también a entrar en las diferentes crisis. ¿Por qué? Porque creemos que no se pueden, o sea, se piensa, ¿no? Desde ahí un imaginario que no se van a acabar nunca los recursos naturales. Y justo los bienes naturales, pues bueno, son ilimitados y aquí estamos viendo todos estos proyectos extractivos, ¿no? Todos estos proyectos de infraestructura en América Latina. Comento algo rápido para ir cerrando nada más. Entonces, bueno, la intención de nosotros es como fomentar una perspectiva crítica, profunda, ¿no? Desde la economía ecológica, y me parece, cierro nada más, creo que también vale la pena revisar que probablemente la economía ecológica se enfrenta a un problema, y digo cuál es. Bueno, creo que como instrumento teórico y de fines prácticos se enfrenta a la problemática de que quizá desde la política y quizá pueda ser como un nicho limitado, porque es probable que justo como se opone a esta reproducción del capital y además el sistema político y económico, pues lo puedan ver como un modelo, ¿no? O como más bien como una ciencia transdisciplinaria que no les guste mucho cuando se opone a esta explotación de la naturaleza, ¿no? Entonces, para algunos esto podría ser una debilidad, pero también me parece que puede ser algo fortuito porque está impulsando esta discusión política y empresarial en el tema, y creo que también es lo que le daría fortaleza a esta parte de la temática y del libro. Entonces, pretenden sí fomentar un proyecto de transformación en interpretación de la realidad, ¿no? Adaptando justo el conocimiento de la economía ecológica. Y bueno, me gustaría finalizar diciendo que la economía ecológica no es un paradigma por sí mismo, sino más bien da pautas para comprender la naturaleza de esta ciencia, y que además tiene un carácter multidisciplinario, y que esta idea pues ayuda como a abonar este abordaje, y que además los temas como importantes de la economía ecológica serían los conflictos socioambientales, la injusticia socioambiental, social y ambiental, el diálogo de saberes, y por ello me parece que es importante recuperarla como un tema central clave para poder enfrentar justo la crisis actual que estamos viviendo en todos los sentidos, esta crisis múltiple. Entonces, nada más con eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Leida. Recordamos a los que están participando en el Facebook que el libro, repite el nombre del libro, Análisis y reflexiones desde la economía ecológica para la sustentabilidad, está disponible en la liga para los que deseen descargarlo. Entonces, también aprovechamos este espacio para difundirlo. Bien, la doctora Leida ya nos ha hecho el favor de hacer una presentación muy general en algunos elementos que tiene razón. La edición de un libro implica a veces trabajos de tipo administrativo que a veces no son incorporados en el proceso de aprendizaje de los profesores, y que requiere un trabajo que también implica a la administración y otros elementos claves. Gracias, doctora. También ya nos habló de la estructura académica del documento, empezó a señalar algunas categorías relevantes que está resaltando el libro y que tienen que ver principalmente con la versión de economía ecológica que el grupo está presentando, y también nos está mencionando dos asuntos interesantes que hay que tomar en cuenta. Uno, las diferencias que los autores ya están planteando con respecto al enfoque dominante, pero también los retos que tienen presentes. Vamos a dar paso a la siguiente presentación por parte del doctor Alex Caldera. Entonces, doctor Alex, si estás ya disponible para cederte los micrófonos, por favor. Gracias, Alex. Aquí estoy, discúlpenme, tuve una falla con el internet, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se te escucha. Gracias, Mario. Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados esta tarde de viernes. Obviamente, primero agradezco a la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica la invitación a presentar este libro que, bueno, salió pues ya hace tiempo, hace un año, pero bueno, la verdad es que siempre es buen momento para presentar los libros. En este caso, como ya decía Leida, pues un esfuerzo tanto de dos instituciones como el equipo humano, pues, que significó
a trabajar precisamente tanto con Daniel como con Aleida. Y pues bueno, básicamente, pues sobre todo en una situación donde pues la formación de ambos de ellos, pues sí, es de economistas y yo de politólogo. En ese sentido, la coincidencia que bueno, nos convoca, además de obviamente yo trabajar directamente con Daniel de la universidad, del mismo cuerpo académico, y tener pues un trabajo ya de varios años haciendo pues conjuntamente proyectos, que particularmente nos convoca el interés por la gestión del agua, que ha sido el punto de entrada en el cual hemos colaborado Daniel Tagle en muchos otros proyectos, y bueno, en esta ocasión con la ley, ¿no? Y también ya hubo antecedentes precisamente con el tema de cosecha de agua de lluvia, en el que también nos ha convocado a trabajar los tres. Y bueno, particularmente en la discusión que hemos tenido, pues obviamente nos ha llevado a tratar de encontrar los puntos precisamente de coincidencia, porque bueno, tenemos una preocupación común, ¿no? Es decir, tenemos una preocupación por el tema de los recursos naturales, y obviamente atribuimos a su crisis pues como escasez, como contaminación, como degradación en general pues de la naturaleza y particularmente los cuerpos de agua, pues más bien a su naturaleza eminentemente pues social, ¿no? Al proceso social en torno al cual la escasez pues es socialmente construida. Y en ese sentido, pues hemos podido conciliar pues en esta visión de la economía ecológica una visión efectivamente multidisciplinaria y que, bueno, logra pues incluso llegar a la interdisciplina, ¿no? En ese sentido, pues la discusión nos llevó obviamente a una visión clásica, bueno, y crítica como la cual ha abordado Aleida en su intervención y que obviamente es la principal, y contribuimos de alguna manera también con una visión de tipo institucional, pero también en el horizonte de estudios institucionales, en una visión eminentemente crítica. ¿A qué me refiero? Obviamente reconocemos cómo sobre todo la nueva economía institucional tiene elementos rescatables en tanto, obviamente, quita de la visión económica tradicional, neoclásica, la abstracción, pues, de los agentes económicos, ¿no? Agentes que se mueven precisamente en la abstracción, sin ningún tipo de restricción o de elementos particulares, eminentemente sociales o humanos, que obviamente genera la complejidad y la diversidad de la acción humana en el consumo, pues, en general, en este caso, el uso y abuso de los recursos naturales. En ese sentido, de alguna manera recogemos esta idea de que los problemas en torno a los sistemas naturales hay que ubicarlos no solamente socialmente, sino también incluso históricamente, para situarlos, ¿no? En ese sentido, es importante ese aporte, ¿no? Finalmente, que nos ayuda a entender cómo, por un lado, existen principalmente escenarios de consumo pues extremo, y en este caso, al grado de la crisis ambiental, sobre todo por un proceso social y político que tiene que ver con precisamente los agentes que básicamente, obviamente, tienen intereses y a veces, y no solo intereses, sino también a veces ideas en torno a los problemas mismos de consumo y en torno al uso de la naturaleza, y también tienen ideas, ¿no? Esta parte es importante. De alguna manera también, aunque bien lo decía Leida, recogemos elementos de la economía institucional propuesta por el Niño Rostro, reconocemos pues ahí un aporte importante. La verdad es que también somos críticos a una visión que pudiera quedarse solo en identificar, en este caso, a las instituciones, a las reglas del juego, tanto formales como informales,
como reglas que o limitan o permiten la cooperación en este sentido para atender los problemas de acción colectiva en general y en este caso en torno a los recursos naturales. Porque hacerlo así y no ver la parte sobre todo política, ¿no? La lucha por el poder, pudiera dejarnos un elemento importante fuera de foco. En ese sentido, identificamos que juega un vehículo importante el proceso político en torno a la construcción, al entendimiento y a la construcción de alternativas para solucionar los problemas ambientales que no son neutrales, pues, ¿no? Que de alguna manera identificamos en los actores por lo menos la defensa de ciertos proyectos políticos que en sí alientan y dirigen la acción de los agentes, en este caso sociales, políticos y económicos. Y particularmente hemos identificado que esos proyectos políticos pues configuran todo el conjunto pues normativo, me refiero de axiológico, por lo cual luego los actores intervienen, ¿no? Y en este caso identificamos por lo menos dos grandes proyectos en disputa. Obviamente, por un lado, el proyecto más ligado al proyecto dominante de visión neoliberal, que en ese sentido ve a los recursos naturales como un medio más de los elementos pues, de la producción y como tal, pues, un elemento que puede ser intercambiado y vendido. Si fuera al agua, por ejemplo, como bien económico, y en ese sentido con un valor y con una posibilidad de que el mercado es el instrumento pues más adecuado para la asignación eficiente, ¿no? De acuerdo a la visión neoclásica. Pero obviamente vemos que ese paradigma es el que ha dominado y lo enfrentamos con otro proyecto que lo vemos sobre todo en movimientos sociales y lo vemos en actores pues de la sociedad civil y algunos actores políticos que defienden el proyecto democrático participativo. Y en ese sentido vemos cómo la naturaleza o ciertos recursos, como por ejemplo el agua, puede ser más bien un derecho tanto humano, ¿no? Realmente para la vida y en general para la naturaleza. Y en ese sentido también encuentra o busca mecanismos de liberación, más allá de la asignación por precios, sino más bien a través de la participación democrática de los agentes, ¿no? A partir de un conjunto de instituciones que pudieran permitirlo, en este caso, instituciones políticas, ¿no? En ese sentido, identificamos que como alternativa a aquellas visiones que ven a las soluciones de mercado para los problemas de escasez, entre ellos de la naturaleza o bienes naturales, pues contraponemos la idea de instituciones políticas democráticas para poder enfrentar esos problemas, ¿no? No es una varita mágica, pero el proceso democrático pudiera ayudar a encontrar soluciones más adecuadas, ¿no? De entrada a demostrar o de alguna manera hacer visibles los intereses de los actores, obviamente visibilizarlos y en ese sentido tratar de encontrar soluciones adecuadas para esa asignación de los recursos, principalmente teniendo, por ejemplo, como el marco analítico de la nueva cultura del agua, como un ejemplo, también que se ha dado en América Latina, perdón, en España particularmente, porque América Latina ha tenido cierto eco, pues poner una asignación o uso de manera prioritaria en varios usos, particularmente poniendo por encima el del derecho humano al disfrute y obviamente el uso para la vida misma, para el ser humano y para la naturaleza. Y obviamente tener bienes para la alimentación, para la supervivencia y por último el agua como un bien pues también de productividad, pero antes sobre todo garantizando los derechos básicos humanos y de la naturaleza. Entonces, bueno, creemos que una visión crítica de la propia visión institucionalista
proporciona una visión de gobernanza, pues, por un lado, que identifica un proceso de gobernanza dominado por ciertos actores, ¿no? Jerárquica, vertical, que defienden el proyecto político neoliberal, frente a una visión que tiene que ver, pues, con una gobernanza más asociativa, más colaborativa, más participativa. Y en ese sentido, pues, creemos que, por lo menos para el planteamiento de soluciones, ¿no? En términos de política pública, pudiera ser necesario acercarse al proyecto político democrático participativo, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera la contribución, bueno, que en términos interdisciplinarios, una visión eminentemente politológica, puede aportar precisamente a un abordaje como el que hace transversalmente la economía ecológica, ¿no? Entonces, por eso quisimos de alguna manera reflejar ese marco analítico, el cual particularmente nos ha conjuntado en el trabajo a Aleida, a Daniel y a los servidores, inclusive a Mario, ¿no? Mario ha sido colaborador con nosotros en varios proyectos, donde de alguna manera este diálogo nos ha ayudado a acercarnos a un patrón de entendimiento de estos fenómenos desde esta perspectiva. Entonces, bueno, insisto en agradecer a la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, pues el estar con nosotros e invitarlos a que lean y se acerquen a este documento que pudiera parecerles de utilidad quizá, y bueno, ojalá nos pudieran comentar cuando lo hagan, tener un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex. Efectivamente, Alex, mencionaste varios puntos que son relevantes para una economía ecológica con un enfoque más integral y se refleja en gran parte del libro que se está en esta ocasión presentando. Y efectivamente, ya lo habíamos comentado en sesiones con la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, uno de ellos que Alex nos parece interesante que está incorporando es el asunto de un tema tan debatido y que se habla mucho, pero que a veces no se contextualiza de manera teórica y que tiene gran relevancia con la economía ecológica, como es el asunto de la disputa entre una gobernanza desde arriba, una gobernanza desde abajo. Y otro tema relevante que también se menciona, insinúa también en el trabajo y que es parte de las aportaciones de enfoques como gestión pública, tiene que ver con este asunto de qué tanto la democracia representativa significa un avance para una gestión más sustentable. Entonces, gracias, Alex. Estos temas son altamente relevantes para el desarrollo de la economía ecológica y a veces son descuidados. Vamos a dar un cierre en la presentación de estas exposiciones y vamos a dar paso a mi colega, el doctor Daniel Tagle, para que haga el cierre de la presentación, reitero y repito el nombre, Análisis y reflexiones desde la economía ecológica para la sustentabilidad, y que está disponible en la página para que ustedes puedan descargarlo y en nuevo momento tener una idea más amplia de esto. Colega Daniel, adelante. Mario, buenas tardes, colegas. Alex, Aleida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los miembros de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, a los que nos acompañan por este medio a través de Zoom y Facebook, y sobre todo por la hora, ¿no? Que ya es un poco tarde, deberíamos estar conviviendo con nuestras familias si hiciéramos congruencia de lo que implica la economía ecológica. Seré muy breve. Ya por ahí la doctora había comentado un punto esencial, y era como el agradecer a toda la gente que había estado detrás o que ha estado detrás, no solo el día de hoy, por cuestiones de plataforma y de infraestructura para poder comentar el libro y presentarlo esencialmente, sino también todo el trabajo que implicó, digamos, el producto físico, ¿no? Este producto en realidad es un arduo trabajo, prácticamente desde comienzos del milenio, por ahí de 2004, cuando entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, y que tuve la suerte de participar con David Barkin en el posgrado en Ciencias Económicas, quien dirigió mi tesis, y que bueno, él fue el que me ayudó, digamos,
a aterrizar muchas de las ideas, específicamente entre el diálogo de la economía ecológica, la ecología política y su relación con el tema de la gestión del agua. Obviamente, todos los señalamientos, las observaciones, la retroalimentación que tuve con David Barkin fueron esenciales, y que no solo era él, ¿no? Que en realidad había muchos miembros que constituimos en aquella primera década de milenio un grupo de jóvenes, en ese entonces todavía éramos jóvenes, de economía ecológica, y en donde prácticamente éramos por ahí, si no mal recuerdo, 3 economistas al principio, se sumó Mario más adelante como biólogo, y que fuimos, digamos, discutiendo muchas de las ideas en un momento en donde en realidad no había manuales de economía ecológica, había que remitirse, afortunadamente lo digo, a las fuentes, a discutir todas esas ideas, digamos, que se venían construyendo alrededor de la economía ecológica, y que para nosotros como economistas, en especial para mí, era muy complejo de poder ir abordando, especialmente porque rompía con un esquema de mi formación neoclásica que tuve tanto en licenciatura como en maestría, y enfrentarme a un enfoque, un paradigma o algo que estábamos discutiendo en aquel entonces y que representaba, digamos, un planteamiento que cuestionaba y analizaba la realidad, fue realmente grato. Entonces, a partir de los primeros acercamientos con David Barkin, creo que se empezó a deconstruir ese pensamiento neoclásico, aunque él seguramente sigue pensando que soy neoclásico, pero que en realidad fuimos abordando, digamos, este paradigma heterodoxo. A partir de ahí hubo elementos, ideas que se fueron sumando, fuimos revisando muchos temas específicos de la economía ecológica, nos acercamos a una gama de autores. Específicamente, yo creo que este libro está influenciado por 3 mentes que para mí son de las que me han aportado más en mi formación como economista ecológico. El primero, sin lugar a dudas, David Barkin, y a quien le dedicamos este libro, ¿no? Yo creo que sin él no hubiera tenido la posibilidad de haber salido el ejemplar. Y obviamente otros 2 autores que a mí me encantan mucho, que los he venido revisando, que de alguna forma uno de ellos es Paul Burkett, un economista marxista, ecomarxista, y que realmente llegó un libro que nos prestó David en 2006, un libro que analizaba y criticaba el campo de la economía ecológica desde el enfoque marxista, y que nos dejó muchas reflexiones, muchos aprendizajes. Por ahí de 2007 tuvimos la oportunidad de invitar a Paul Burkett a la Metropolitana, tuvimos muchos diálogos, y creo que eso ayudó mucho a delinear el tema que veníamos discutiendo alrededor de si este enfoque de economía ecológica tenía pertinencia en esos inicios de milenio, y que realmente nos ayudó a canalizar efectivamente muchos de los esfuerzos desde la parte analítica para ir retroalimentando, para ir dialogando. Otro de los autores que yo consideré esencial, obviamente no olvidar ahí a Martínez Alier, que sin lugar a dudas, aunque hemos tenido oportunidad de platicar con él y que ha influido en nosotros como economistas ecológicos por todos los textos que hemos leído, pero yo reconozco en lo personal el trabajo de Federico Aguilera Klein, que me parece una de las mentes más brillantes, pero sobre todo una de las personas más congruentes en respecto a no solo a analizar la realidad a partir de la economía ecológica, sino específicamente en esa congruencia de la filosofía de economía ecológica en la vida práctica. Creo que las aportaciones de estos 3 economistas, Federico en especial, en el tema de la economía ecológica, el tema de la nueva cultura del agua, el tema de la nueva economía del agua, que está muy presente en el libro, nos hizo como revalorar esta visión de que lo que tenemos que buscar en realidad es cómo salir de estas economías del desperdicio que favorecen procesos de acumulación, y enfocarnos a recuperar la cuestión de sociedades con mercado, ¿no? Sociedades con mercado, en donde los mercados son subsumidos a las necesidades reales de la sociedad y no al revés. Y esa fue una de las grandes, digamos, contribuciones que tuvo este libro, que fue captar muchas de esas ideas, que fue irlas plasmando, que fue irlas discutiendo.
Obviamente hubo horas y horas de discusión. Prácticamente vivimos en la metropolitana entre 2004, si no mal recuerdo, hasta el 2009, 2010, en donde cada uno de nosotros que formamos el grupo de Economía Ecológica y que actualmente muchos de ellos son mis colegas, tanto aquí en la Universidad de Guanajuato como la doctora Carcaño, Erika Carcaño, y entre otros que están repartidos en muchas universidades y que ha permitido, digamos, difundir este planteamiento analítico y que realmente ha permitido en los estudiantes, donde actualmente estamos desarrollando nuestra práctica docente, a poder de alguna forma ayudar a replantearnos la realidad, no desde una forma dogmática como hace la economía convencional, sino a partir de planteamientos críticos, de cuestionar nuestra realidad a través de unas miradas que es la de la economía ecológica. Este libro, sin lugar a dudas, representa esas horas de esfuerzo, esas horas de desvelo, todo ese trabajo que hubo tras bambalinas para poder moldear y trabajar parte de ello. Una parte importante de este libro, pues, fueron los resultados que hubo por parte de mi proceso de doctorado, que finalmente ya discutiéndolas con Aleida, con Alex, decidimos de alguna forma con la oportunidad de un recurso que llegó, podernos plantear un documento que fuera de alguna forma útil, interesante para aquellos que se iban incorporando en ese tema y que permitiera, digamos, conocer algunas de las categorías que consideramos esenciales para ello. Yo creo que el texto de alguna forma encierra o engloba una perspectiva, una mirada, digamos, de economía ecológica, que si bien tratábamos de llevarlo a la parte un poco de economía ecológica radical, no llega hasta allá, requiere de mucho más esfuerzo, de mayor análisis y trabajo conjunto. De momento este texto se me hace muy, muy interesante, enriquecedor. Mario, que ahorita está moderando, ha participado mucho, él ha tenido mucha discusión con nosotros en este tipo de reflexiones desde la economía ecológica. Entonces, pues esperando de alguna forma, el libro salió en 2018, estábamos dando su primera, digamos, presentación ante esta comunidad que afortunadamente ya está congregada en esta página, pero que de alguna forma esperamos que sea del interés, que sea atractivo, que también lo cuestionen, lo reflexionen y que de alguna forma estas ideas, una parte que me gusta mucho de la economía ecológica y que encontramos con Paul Burkett fue esta cuestión de los criterios metodológicos de la economía ecológica, ¿no? Y entre ellos de la apertura histórica con respecto a cómo las ideas se van moldeando con el tiempo, no permanecen, sino que cambian, evolucionan, y es necesario que se vayan amoldando. Y en este sentido, este libro esperamos que también sirva para esa pauta, ¿no? Son ideas que probablemente van a ir actualizándose, van a irse refrescando, pero que en un momento han servido para, digamos, ubicar una primera aproximación de dónde está la economía ecológica y para dónde mira. Y sobre todo, el libro tiene una segunda sección que lo que hace es analizar, digamos, con casos prácticos, cómo la economía ecológica nos ayuda a mirar, a reflexionar muchos de los elementos que consideramos importantes para explicar y comprender, pero sobre todo para aportar en nuestras diferentes sociedades y quehaceres. Y ya como lo decía Alex, traemos de antemano mucho trabajo conjunto en el sentido de otros diálogos con enfoques que, por ejemplo, ahorita estamos trabajando desde las ecotecnias, específicamente de la captación de agua de lluvia, y que nos permiten en esencia, digamos, poner en práctica, sin decirlo, sin señalarlo directamente, pero que son trabajos de economía ecológica. Mucho del trabajo que encontrarán por parte de nosotros están en internet, en el ResearchGate, donde pueden discutir, digamos, algunos materiales que tenemos ahí disponibles. El libro también lo pueden bajar de ResearchGate, ahí está en mi página, Daniel Tagle, ResearchGate, lo pueden descargar, está accesible, no sé si nos vaya a regañar Juan Tamara, pero espero que no, y sobre todo esperando que les sea de utilidad el libro. Yo lo dejaría ahí, sobre todo remarcando que este libro es
realmente esfuerzo de muchos de mis colegas, no fue solo ideas mías, muchos me ayudaron a moldearlas, me ayudó mucho David, que seguro está escuchando por ahí, me ayudó mucho Edith, me ayudó mucho Mara, Mario, Alex, que sin lugar a dudas ha estado presente en la última década en mi discusión y análisis que hemos tenido desde diferentes perspectivas y enfoques. Y bueno, como lo digo en el libro, también Aleida, que vino a refrescar mucha de la discusión que previamente traíamos temas de medio ambiente, pero que la economía ecológica ha generado la necesidad de rediscutir esos temas, ¿no? Ahí lo dejo, agradeciendo la hora y que espero pueda interesarles el libro. Muchas gracias. Gracias, Daniel. También le agregaste la parte emocional a la elaboración del libro. Se agradece esa calidez. Vamos a dar paso a la siguiente sesión que tendría que ver una interacción con el público. Tenemos registradas algunas preguntas. Espero que podamos interpretarlas como quisieron decirlas. Y vamos, Aleida, hay una pregunta sobre que existen ejemplos relevantes de la economía ecológica en la práctica política, económica o social actualmente. No sé si les parezca, voy a leer todas y en dado momento, si hay coincidencia en poder responderlas, las hacemos también que ustedes puedan participar. Entonces, Aleida, ¿existen ejemplos relevantes de la economía ecológica en la práctica política, económica y social? Alex, hay una pregunta. Mario, perdón, un favor, ¿puede ser más despacito? Creo que lo leíste un poquito rápido. Gracias. Sí, decía que voy a leer las preguntas que tenemos hasta el momento y voy a decirles a quién va dirigida, pero que en el momento, si hay un aporte de alguno de ustedes, alguna de ellas, pues se puede hacer. Por ejemplo, hay una muy general que tiene que ver que cuál es lo novedoso que el libro que están presentando ustedes con respecto a otras publicaciones dadas de economía ecológica en el contexto latinoamericano. Y después hay otras mucho más específicas. Aleida, entonces repito la pregunta, que si existen ejemplos relevantes de la economía ecológica en la práctica política, económica o social actualmente. Para Alex, Gabo Morales hace una pregunta que, repito, si la puedo formular de manera adecuada. Él plantea que si el tema sigue siendo interpretar a la economía como la administración de una escasez provocada, o puede ser un cuestionamiento sobre la forma de acceder equitativamente a una ecología no depredadora. También Alex le hacen una pregunta específica. ¿Cuáles son los procesos políticos o ideológicos que permiten el desarrollo de la economía ecológica en México? ¿Cuáles consideras tú, Alex, que son aportes concretos de la economía institucional a la economía ecológica? Y tienes aquí, ¿cuáles temas crees que fueron los más complejos en tu diálogo como politólogo con los economistas? Daniel, de una vez cierro contigo, las que tengo hasta el momento, ya están llegando más, pero importancia de la economía ecológica para estudios en espacios urbanos, sobre todo cuando estás mencionando el tema del agua. Y una pregunta ahí sobre qué es lo que ustedes expresan en el libro sobre sustentabilidad radical. Pasamos a esto y después, si hay otra ronda de preguntas que están llegando, las pasamos a contestar. Entonces, hacemos la misma secuencia, Aleida, Alex y Daniel, por favor. Muchas gracias, Mario. Bueno, justo para responder a la pregunta que hacen sobre la cuestión política, social, ambiental, desde mi punto de vista, pues bueno, creo que algo de lo que yo comentaba, ¿no? Al inicio, la intención de comentar eso en cuestión política, pues es difícil señalar algunos ejemplos, ¿no? Por lo que comentaba que se pone en riesgo, pues prácticamente la práctica de la reproducción del capital, ¿no? Lo vemos ahora no solamente en México, sino en muchos países del mundo y de América Latina, ¿no? Que lo que siempre se quiere, pues, es tener más ganancias, acumular siempre más capital, ¿no? Yo lo decía que eso se acumula, pues, por medio de, pues, tanto la explotación laboral como por medio de los recursos, los bienes naturales, ¿no? Y que cada vez se han dado cuenta, pues, los capitalistas que pueden hacerlo más por los recursos, por los bienes, y que además nos damos cuenta también que tenemos un Estado que es completamente corporativista, o sea, que llega a acuerdos con el capital, o sea, con las grandes empresas. Entonces, ejemplos en cuestión política es complicado, pero creo que sí tenemos a lo mejor algunos, no lo voy a poner tanto a discusión porque sí tenemos a lo mejor los autogobiernos, ¿no? Ya sea en nuestro país, por ejemplo, en Guerrero, en nuestro país también en Cherán, ¿no? Creo que son grandes ejemplos de que sí se puede en cuestión política, pero
sería otro tema para discutir. Pero sí creo, por otro lado, en cuestión social y ecológica, que sí tenemos grandes ejemplos. En América Latina hay un montón de cosas que se han logrado en cuestión social y ambiental, o en cuestión ecológica, ¿no? También, que son términos también diferentes, tampoco voy a entrar a ello, nada más digo, tan solo en México, que bueno, es donde vivimos y donde puedo recurrir más a los ejemplos. Toledo sacó un libro donde pone que hay más de 2.000 comunidades que están intentando transitar hacia cuestiones ecológicas. Y bueno, igual puedo recurrir a otros ejemplos, que además creo que lo ha trabajado muchísimo más Tagle, aunque trabajamos en conjunto algo con Alex, Tagle y yo, justo de ecotecnias, ¿no? Entonces, estas ecotecnias pueden ayudar justo a transitar o favorecer las prácticas tradicionales y el diálogo de saberes. Entonces, sí hay muchas comunidades que lo hacen, a lo mejor no desde un nivel, digamos, de políticas desde arriba, sino justo yo comentaba estas resistencias que también construyen desde abajo y que además cuando construyen desde abajo, en algunas ocasiones no nada más es la práctica social o ecológica, sino a veces también estas resistencias que construyen desde abajo, a veces es para transitar también y llegar a cambios en ciertas cuestiones también de leyes, ¿no? Esto creo que me parece que es algo pues también importante, ¿no? Y en cuanto a lo económico, en el aspecto de economía ecológica, ¿no? Me parece que es también complicado. ¿Por qué? Porque justo la economía está principalmente enfocada, o su importancia es netamente crematística. ¿A qué me refiero? Que está enfocada pues en la importancia de lo que es acumular y acumular prácticamente ya sea de forma de la producción o de la forma de la especulación. O sea, le importa el dinero tal cual, ¿no? Entonces, le importa la creación de ¿no? Y por eso justo quiere conciliar, como quiere intentar conciliar el sistema en el que vivimos, aunque en realidad no lo concilia, lo está destruyendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, y sí decir que estas prácticas de vida también tradicionales se están centrando, o sea, regresando a lo que comentaba antes, ¿no? Se centran en lo colectivo, en la reproducción de la vida y en el desarrollo socioambiental. Y bueno, ejemplos podemos ver un montón, ¿no? Algunos de ellos creo que generalmente como los comentamos, pero igual regreso a México, la Sierra Norte de Puebla, igual donde vives tú, Mari, que eso es un tema que también has trabajado mucho, ¿no? En la Sierra también norte de Oaxaca, o sea, ya hay también muchos ejemplos para poder hablar en este tenor. De hecho, allá hay un ejemplo que creo que podemos rescatar mucho en las cuestiones forestales, o sea, cómo han podido justo rescatar, ¿no? La parte forestal y no han dejado que las grandes empresas entren a atropellar todo esto, que son ejemplos que creo que Mario podría contarnos perfectamente bien, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante justo como rescatar todo ello, ¿no? Pero decir que sí hay una oposición. Hace no mucho me preguntaban, ¿tú crees que la economía ecológica, podríamos transitar hacia la economía ecológica? Y yo decía, políticamente va a costar mucho trabajo porque los primeros que se oponen son las grandes corporaciones y evidentemente los gobiernos se alían con las grandes corporaciones, ¿no? Entonces lo dejaría por ahí y más adelante igual podría regresar a alguna otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Aleida. Alex, tienes ahí un arsenal de preguntas, entonces tú defines cómo las podrías sintetizar o añadir. Del conjunto Alex, ¿tú te puedes acercar más al micrófono? Porque... Sí, perdón. Bueno, hay una de las preguntas que la verdad sí considero no la pudiera contestar, digo, que es la de la economía política, de la economía ecológica en México. Obviamente, no es solamente Alex, creo que tenemos problema con tu micrófono. A ver si podemos resolverlo. Si no, pasamos con Daniel y a ver. Ahí está, creo que, a ver. A ver, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, perdón. Les decía que la parte de economía ecológica y su situación en México, creo que es para la como darles más tiempo para contestar. ¿Sabes qué, Alex? Problemas. Entonces, si quieres, pasamos con Daniel y ahorita ajustamos tu micrófono. ¿O quieres? Daniel, ¿puedes comentar ahorita mientras Alex hace sus ajustes? Sí, claro, con gusto. Sí, entonces, Alex, ok, revisa tu micrófono y tenemos. Sí, Daniel, gracias. No, al contrario. La semana pasada Alex me echó un bomberazo en nuestro seminario de captación de agua de lluvia. Ahora te pago el favor. Bueno, por ahí preguntaban la importancia de la economía ecológica en las zonas urbanas. Yo creo que precisamente este es uno de los puntos que a mí me llama más la atención en el trabajo que venimos desarrollando tanto Alex y yo en la Universidad de Guanajuato, porque en realidad muchos de los esfuerzos que se han hecho desde la economía ecológica tiene que ver con el ámbito de las comunidades, ¿no? Lo que vienen haciendo ellas, cómo vienen
digamos, contribuyendo desde sus propias praxis comunitarias a la construcción de, digamos, nichos de sustentabilidad. Pero sin lugar a dudas, me parece que mi discusión era también con David Barkin, ¿no? Que yo le comentaba, no podemos dejar desoladas a las zonas urbanas pensando que van a ir a la catástrofe total, ¿no? Me parece importante, digamos, ir planteando una serie, digamos, de propuestas, de alternativas en la gestión de recursos naturales. Y precisamente es bien interesante. La semana que viene, el 1 de octubre, voy a estar en este mismo espacio hablando sobre todo de ecotecnias en las áreas rurales y ecotecnias en las zonas urbanas. Me parece muy importante este diálogo. Yo, sin lugar a dudas, creo en el potencial del mundo ecotecnológico como una forma, digamos, de aportar al campo de la economía ecológica. De alguna forma, tanto con Alex, con Aleida, hemos venido trabajando este tema de las aportaciones de las ecotecnias en los ámbitos de la parte social, ambiental, económica, y que no solo se acotan a contribuciones en las zonas rurales, ¿no? Sino su importancia también en el ámbito urbano. Curiosamente, ahorita tenemos un documento a dictamen en la REDIVEC, en la revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, planteando este tema del diálogo necesario entre economía ecológica y ecotecnias, necesariamente porque las ecotecnias impactan de forma transversal, así, para mí son como una línea en donde van desde calidad de vida, tienen que ver con cuestiones del tiempo en las familias, tiene que ver con las relaciones familiares, tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con temas, por ejemplo, la cuestión de las rentas, ¿no? De la distribución de las rentas, y que implican una nueva forma de reorganizar la economía a nivel de las viviendas y también a nivel de sociedades. Aunque lo voy a platicar un poquito el día jueves, pero daré un ejemplo, del impacto que tienen los calentadores solares en Guanajuato, ¿no? Prácticamente hablar de, probablemente hay más de 110,000 calentadores solares en Guanajuato por la encuesta de INEGI, y que vemos que está teniendo un impacto anualmente de más de 800 millones de pesos, ¿no? O sea, es un volumen significativo, por ejemplo, si lo ponemos en términos únicamente económicos, pero que implica una forma de redistribución del ingreso en donde esta parte ya no se va a las gaseras, ya se va disipando esta concentración, por ejemplo, de todas las empresas relacionadas con la distribución de gas o de electricidad también, y que en este sentido plantea también la necesidad de ver cómo se redistribuyen, digamos, al nivel de interior de la familia, de la vivienda, ese tipo de ingresos que son ahorrados por las familias. Eso lo veré, digamos, el día jueves. Pero lo que quería señalar en esencia es que efectivamente la economía ecológica tiene un diálogo muy fuerte y también tiene que canalizar muchos de sus esfuerzos en las zonas urbanas. Alex y yo venimos analizando temas muy específicos como el impacto de megaproyectos, la presa El Zapotillo de Jalisco hacia León, y la necesidad de reajustar aspectos que tienen que ver con los requerimientos de agua, la demanda de agua aquí en León por usos industriales, la necesidad de incorporar ecotecnias como captación de agua de lluvia en usuarios industriales comerciales como una forma, digamos, de aliviar o dejar de descansar los acuíferos, dado que es principalmente el tipo de usos que está generando mayores requerimientos de agua en las zonas urbanas, ¿no? Que viene creciendo muy, muy elevado. Y en ese sentido, pues ahí está el punto de la importancia de la economía ecológica. Sí tenemos que hacer un análisis muy detallado de cuál es la reflexión respecto a la gestión de los espacios urbanos y a la construcción también del territorio en el ámbito de ir diseñando estos aspectos de una nueva cultura del ahorro. Hace 3 semanas tuvimos a Federico Aguilera Kling en un seminario y nos remarcaba esta importancia, pasar de esta cultura del desperdicio, del derroche, que se hizo desde la nueva cultura del agua, a una nueva sociedad que plantea esta cuestión del ahorro, ¿no? Ahorrar, porque finalmente está vinculado con procesos
que son inherentes en la economía ecológica, como la cuestión de la entropía. Bueno, sustentabilidad radical, no tanto, no hablamos de sustentabilidad radical en el libro. Hablamos de variedades de economía ecológica que tienen que ver con una economía ecológica radical. De hecho, hay un artículo de 2012 en la revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que publicamos entre David Barkin, Mario Fuente y yo, y en donde logramos concretar un trabajo interesante y yo creo que bonito, en el sentido de analizar cuál sería esta perspectiva de economía ecológica radical. De hecho, acabo de ver que David Barkin acaba de sacar también con su nuevo grupo de estudiantes un seguimiento a este tema de la economía ecológica radical, pero que implica pensar, cuestionarnos, pues, ¿qué implica en términos políticos? ¿Qué implica en cuestiones de términos prácticos? Y sobre todo para la construcción del pensamiento de este campo de economía ecológica. De momento, pues son las preguntas que me habías comentado, Mario. Puedo darle la palabra a Alex. Me debes una, doctor. Bueno, ya quedamos a mano, doctor. Está bien. Alex, por favor. A ver, sí, ¿se me escucha? Mucho mejor. Es que me puse los audífonos con micrófono. Creo que el micrófono de mi computadora me hizo la mala jugada. Bueno, son varias, de hecho se me olvidaron ya algunas, pero lo que empezaba diciéndoles yo es que quizá para hablar de la situación de la economía ecológica en México, pues están más autorizados Aleida y Daniel. Realmente, pues efectivamente, yo doy un aporte desde la economía institucional, pero no soy economista, soy politólogo, insisto. Y de hecho, como lo dije, es una visión que también es crítica con la propia visión de la economía institucional clásica, pues la que le llaman de elección racional. De hecho, más bien, particularmente me apego a una visión neoinstitucionalista en ciencia política que va más allá de ver a las instituciones, es decir, a las reglas del juego, formales e informales, algo más que reglas, sino elementos estructurantes de la vida en varios sentidos, entre ellos incluso los valores, las creencias, las ideas en torno a los problemas públicos, como pueden ser los que tienen que ver con la naturaleza y el manejo de los recursos escasos, en este caso el agua o cualquier otro recurso medioambiental, pues, o bien público, y particularmente las instituciones en esta dimensión, vamos a ponerlo en esos términos, ideográfica. ¿A qué me refiero? Se habla inclusive de un institucionalismo de cuarto tipo, un institucionalismo de las ideas. Y en ese sentido, obviamente, los intereses de los actores están ahí, obviamente, en términos de las interacciones sociales, pero lo que encontramos también son que esto que en general los actores sociales, colectivos o individuales, lo hacen en función de marcos referenciales, ideográficos. Por eso hablaba yo de proyectos políticos, ¿no? Que de alguna manera estructuran, pues, en términos abstractos, un núcleo duro de la política frente a otros elementos más de tipo operativo, ¿no? Es decir, en términos de políticas públicas, encontramos un núcleo duro a cual se hace referencia a visiones del mundo, a valores, ¿no? En este caso veíamos, y yo planteaba dos proyectos políticos, por un lado el neoliberal y el otro el democrático participativo. Desde ahí, de entrada, tenemos una visión crítica a la visión tradicional del institucionalismo en términos de ver a las reglas del juego, insisto, simplemente como eso, como reglas del juego, sino básicamente estructurantes de la vida social en varios sentidos, ¿no? Y de alguna manera que también nos ayudan a explicar el propio comportamiento de los actores y que de alguna manera esta parte de las ideas, ¿no? Del núcleo básico, me refiero tanto a cómo entendemos lo que causa los problemas, en este caso los problemas públicos. Nosotros sí compartimos, por ejemplo, esta idea de que las crisis son socialmente creadas, en términos, por ejemplo, de la gestión del agua, por ejemplo, en un ciclo hidrosocial, ¿no? Donde el ciclo natural, por ejemplo, del agua,
pues no es el que determina esencialmente los términos de la escasez, sino básicamente las interacciones sociales y sobre todo los actores con más poder, ¿no? Y más en un proceso político, ¿no? Donde precisamente esas reglas del juego habilitan a ciertos actores, a otros los excluyen, pues básicamente tenemos pues esa economía política en torno a los recursos naturales, en este caso, pues el agua. Es ahí donde hemos encontrado este diálogo, este punto de coincidencia entre economía ecológica y más que todo procesos políticos. El proceso político, una de las preguntas era esa, ¿qué entendemos por proceso político? Pues es el conjunto de interacciones sociales que hay en torno a un asunto. En este caso, puede ser el tratamiento del manejo de algún recurso natural, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, las interacciones donde unos ganan, otros pierden, ¿no? Y en ese sentido están modificadas, pues, en un proceso en torno a los objetivos, los valores, ya decíamos, los instrumentos, las políticas, y en ese sentido, pues hay una disputa permanente, una lucha, ¿no? Una lucha no solo por el recurso, sino inclusive por las reglas que asignan precisamente, ¿no? En ese sentido, hay quien prefiere, en ese sentido, en términos de preferencia, instituciones de mercado que cree que son más eficientes, ¿no? Y otros que no, que es decir, que necesitamos procesos más, de alguna manera, que reconozcan la diferencia de capacidades de los actores, en ese sentido, más bien reglas que favorezcan a tener, o sea, desde el Estado, desde la política, obviamente, la posibilidad de beneficiar a los usuarios y en este caso a las personas con menores condiciones, ¿no? Condiciones económicas, sociales. Y en ese sentido también permitirles participar más ampliamente en la toma de decisiones. Ahí es donde hemos encontrado precisamente este diálogo entre este caso, tanto Aleida como Daniel, que vienen primero obviamente una formación económica estrictamente hablando y obviamente ampliada a una visión de economía ecológica. Y yo particularmente un politólogo que preocupado por el manejo de por los recursos escasos, en este caso los recursos a los cuales hay disputa, como son los recursos de la naturaleza, particularmente el agua, y que ha encontrado pues desde esta visión, una visión crítica a la visión tradicional institucional, pero que reconoce algunos aportes, sobre todo en esta parte de que las reglas finalmente importan, ¿no? Las reglas del juego importan para habilitar a unos, para posibilitar a otros, y generar precisamente los resultados que tenemos en general en las políticas públicas, porque es un interés también muy particular del cual yo me ubico, ¿no? Pues en términos de intereses de investigación y análisis. No sé si alcanza a responder todas, Mario, porque hicieron varias. No hay problema, ya es con el planteamiento integral se acotaron las demás. Aleida, hay dos preguntas más que llegaron al último. Una de ellas hace referencia que si consideras que la sociedad puede aportar a la economía ecológica o es una cuestión más bien política. Y adelanto para una pregunta que faltó Daniel, que comentaron y que también es relevante. Dicen que dentro de la nueva economía del agua, preguntan que si esta economía del agua es parte o es una derivación de la economía ecológica. Aleida, te cedemos la palabra, por favor. Gracias, Mario. Bueno, por ahí vi esa y alguna otra por ahí que estaba. Muchas gracias. Bueno, quisiera comentar algunas cosas así de forma breve, a ver si me da tiempo, pero bueno, me parece muy importante varias de las cosas que ya han comentado, ¿no? Tanto Daniel como Alex, y gracias, Mario, también. Bueno, primero voy a intentar sintetizar por ahí algunas cosas que vi y que me comentas. Gracias, Mario. Comentar así de forma muy rápida, ¿no? Como para intentar jalar algunas cosas que dijo Alex, que también me parecen importantes, que también decía Daniel.
Primero decir, nada más poner un dato así de forma general, y ahora digo por qué lo pongo. Me parece que sí es súper importante desde esta parte ecológica, ¿no? Hacer notar que sí hay responsabilidades diferenciadas. Yo no me canso de decirlo. Hace pocos días, hace no mucho, ¿no? Oxfam señaló que 10% de la población más rica del mundo, lo digo por las políticas, lo que estaba comentando Alex, que me parece sumamente interesante. Oxfam señalaba que 10% de la población más rica del mundo es responsable del 50% de la contaminación mundial y que 50% de la población más pobre solamente es responsable del 20% de la contaminación. ¿Qué quiero decir? Que sí es súper importante que estemos de la mano trabajando con cuestiones políticas, como lo dice Alex, pero también es súper importante que estemos revisando pues cuestiones como geográficas, ¿no? También es importante que estemos revisando qué está pasando, que la gente está migrando por esto que está sucediendo con la crisis ecológica, qué está pasando con la huella ecológica. Entonces, si empezamos a hacer cuestiones diferenciadas, responsabilidades diferenciadas, ¿no? Las empresas, el gobierno, también lo que decía Alex, las cuestiones de poder, o sea, ¿qué pasa con estas luchas de poder? Pero ¿quiénes tienen más poder y quiénes tienen menos? Creo que también vamos a empezar a entender cosas que pasan desde la ecología, desde la economía, desde la política, ¿no? Armar como todo este mapita también de poder y armar como estas reglas de juego, porque son diferentes para cada uno de los actores, ¿no? Entonces, bueno, eso por lo que venía diciendo Alex antes, que me parece muy interesante. Y luego, bueno, gracias por la pregunta, lo que me comentas, ¿no? Desde ahí también podemos entender, pues, qué pasa con las políticas, o sea, cómo están armadas esas políticas. Yo hablaba hace ratito de cuestiones corporativas, entonces creo que eso también me parece interesante porque difícilmente vamos a poder cambiar esa lógica si solamente pensamos que esa responsabilidad recae pues en unos cuantos cuando estamos viendo cómo está no armado esta cuestión, esta perspectiva, ¿no? Desde arriba, desde abajo, ¿no? Desde las organizaciones. Pero bueno, no quiero dejarlo nada más así como a una preocupación, sino también comentar esas alternativas. Y por ahí hay una pregunta, ¿no? Que me decía, si me pasabas, Mario, que si podía comentar alguno de los ejemplos. Bueno, en la Sierra Norte de Puebla, que a mí me parece muy importante, y no solamente comentar ese ejemplo, sino otro, que justo está acá muy cerquita, ¿no? Y que también hemos podido trabajar con las mujeres justo de Topilejo, ¿no? Que están aquí al ladito, aquí en Ciudad de México, saliendo hacia Cuernavaca, y aparte la Sierra Norte de Puebla también, son solamente mujeres las que encauzaron esos proyectos, el de Tazelotzin, que es el de la Sierra Norte de Puebla, y aquí el de las mujeres en lucha de Topilejo. Entonces ellas lo que hicieron fue que, bueno, ellas siempre se han dado cuenta, no es que les tengamos que enseñar nada, nosotros como academia, ¿no? Se han dado cuenta que pues el territorio lo necesita, una para vivir, bueno, ahí viven, ahí están asentadas, pero otra también que necesitan esos bienes naturales. El agua, que además tienen que sembrar ahí, ¿no? Quienes siembran maíz, papo, diversas cosas, el café, por ejemplo, en Sierra Norte de Puebla también. Entonces, cuento el de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Rápidamente. Entonces, se dieron cuenta que era una forma de poder salir adelante, vivir, pero que además, estos mismos de lo que venden, que son recursos económicos que también logran salir adelante, y han formado distintas cooperativas. Son alrededor de 8 cooperativas que se unieron para sacar adelante su proyecto, pero además también están implementando pues baños secos, celdas solares, ¿no? Distintas cosas. Pusieron un hotel, hay justo un hotel donde pueden recibir a mucha gente, pero no solamente reciben a la gente en ese hotel, sino también para ellas es importante justo transmitir su forma de vida y sus cosmovisiones. La gente puede ir a hospedarse no nada más en el hotel, sino a quedarse un fin de semana, sean nacionales o extranjeros, para convivir y para aprender las formas distintas de las distintas visiones o cosmovisiones. Entonces, bueno, me parece que es un proyecto sumamente interesante, ojalá todo el mundo pudiera conocerlo, ¿no? También ha sido apoyados por diferentes organismos nacionales e internacionales para poder seguir llevando a cabo su proyecto, ¿no? Y sus tradiciones también para que sean conservadas. Entonces, creo que eso es parte de lo que también hace, lo que comentaba del diálogo de saberes, es parte también de lo que hace la economía ecológica, ¿no? Entonces, bueno, poner un poco esos ejemplos, digo que hay muchos, que ya decía Toledo, más de 2000 comunidades en todo México, las que también se conservan en América Latina, y creo que tenemos mucho que aprender de ello, por esta justo explotación de recursos naturales que hemos hablado antes, que también se ha comentado a nivel político, que se tiene que dar mayor impulso, porque si no comprendemos, ¿no? Desde nosotros o en las políticas todavía, lo que también decía Alex, que me parece muy interesante, no se comprende cómo encajar esta forma de las vivencias que vienen de abajo, esta forma de políticas y esta forma de los que estamos a lo mejor en medio haciendo metodologías o queriendo construir teoría, ¿no? No vamos a avanzar y no vamos a hacer como ese engranaje entre todos. Y bueno, por último, decir que esa es parte de la multidisciplina, o sea, desde donde se trabaja de la biología, de la geografía, de la política, de la economía, o sea, desde todos los sentidos, creo que ahí se puede lograr construir, pues, un mundo mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos y lo que dice Marcos, ¿no? Donde quepan muchos mundos, que me parece muy interesante y muy importante. Y bueno, nada más cerraría, pues, justo también lo dijo Alex, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Y los que están perdiendo son justo estas comunidades, sean rurales, sean indígenas, sean urbanas o periurbanas, donde están la mayoría justo de los bienes naturales, que nos estamos aprovechando probablemente nosotros, pero también se están aprovechando todavía aún más esas grandes empresas. Y bueno, también cerraría agradeciendo pues a todos los que ha sido posible, como decía Daniel, ¿no? Este libro a estos grupos que
que estamos todavía discutiendo esto y a los que seguramente en otros países también lo están discutiendo en toda América Latina, porque también están siendo durante esta pandemia los más masacrados, justo las comunidades indígenas, ¿no? Porque parece que las actividades extractivas se han vuelto en este momento las esenciales, hidrocarburos y otros, y los megaproyectos de infraestructura también. Entonces, nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleida. Daniel, tenías allí agendada unas preguntas también que faltaría comentar. ¿Gustas platicar algo de esto? Sí, claro que sí, ya para ir cerrando también, ¿no? Y ya no quitarles más el tiempo y vayan con sus familias a disfrutar el viernes. Por ahí preguntaban, la nueva economía del agua es parte derivada de la economía ecológica, ¿cómo se puede identificar o separar de los procesos depredadores del agua que actualmente se llevan a cabo? Bueno, específicamente alguien que trabaja ese tema de la economía del agua es Federico Aguilera Klein. Muchos también desde el enfoque de la nueva cultura del agua, me parece una perspectiva muy interesante. Si ustedes se meten al ResearchGate de Federico Aguilera King, sin lugar a dudas van a encontrar una elevada contribución, ¿no? A mí me ayudó mucho a ver no solo esto desde una perspectiva de la nueva cultura del agua, sino también de la economía ecológica, ¿no? Esta base fundamentada en la cuestión del ahorro, pues finalmente cuánto nos ayudaría a evitar, digamos, de extracción y también de desperdicios en nuestras sociedades. Eso es un tema muy importante que tendríamos que analizar. Y bueno, también ahondando en este tema, pues es muy fácil, digamos, toda la cantidad de megaproyectos respecto a la cantidad, bueno, al abastecimiento de agua en zonas urbanas, pues tienen que ver mucho con esta cultura del despilfarro, ¿no? Que sería una de las primeras iniciativas desde la política pública, ver cómo podemos ser eficientes en el uso y manejo del agua, cómo podemos evitar el derroche, cómo podemos ahorrar, los diferentes mecanismos, no solo desde las viviendas, sino también desde la industria, el comercio. Obviamente, el que ha estado muy descuidado tiene que ver con el usuario agrícola y que de alguna forma poner atención implicaría toda la gama de recursos, no solo hídricos, sino también energéticos, que podríamos evitar movilizar si tuviéramos una cultura del ahorro como plantea la nueva cultura del agua, como plantea la nueva economía del agua. Y me parece relevante la nueva economía del agua a partir de que te ayuda a comprender, en identificar el punto esencial, no solo del cual diría David Barkin, sino también Federico Aguilera Klein. Identificar cuál es la pregunta relevante que queremos hacer, no solo en temas de gestión del agua, sino en cualquiera de gestión de recursos naturales. Me parece importante. Soy muy grosero al decir gestión de recursos naturales, porque ya deberíamos ir quitando la palabra recursos naturales, ¿no? Y una última que me llegó por ahí, para ir cerrando, dice, ¿qué le recomiendan a los que desean consolidar el camino de la economía ecológica? Híjole, pues qué complicado, ¿no? Pues yo diría que como primera parte, y siendo algo ausente en mi formación de mi perfil profesional, yo diría que nos tendríamos que meter en esta cuestión de identificar nuestras conductas, nuestras prácticas, evaluarnos individualmente y en lo colectivo de esas malas prácticas, esas malas conductas. Últimamente he tenido mucho acercamiento con este enfoque de la economía conductual y me ha gustado mucho revisar los premios Nobel, Richard Thaler, que me ha gustado bastante, y que de alguna forma nos hacen ver cómo en esta economía que ya se analiza desde la ecología política, pero que estamos en una economía de los embaucadores, ¿no? Todo el tiempo salen embaucadores a tratar de exprimir nuestros recursos económicos, los recursos financieros, hídricos, naturales, y en este sentido hay una cuestión de manipulación del pensamiento que nosotros tendríamos que ir reflejando cómo están presentes en nuestras cotidianidades, en nuestras prácticas, especialmente en estas conductas que tenemos dentro de nuestros hogares, fuera de ellos, y que me parece un aspecto relevante en el sentido de encaminarnos hacia ver una forma de economía ecológica. Por el otro lado, yo creo que muy importante, pues la recomendación es seguir discutiendo en este tipo de foros, seguir ahondando en los textos que salen, siempre es muy valioso, importante, y de alguna manera no perder, digamos, el contacto, la discusión y la retroalimentación.
yo creo que lo comentaría por ahí, cada quien ya tendrá su propio camino en este camino del conocimiento, pero que de alguna forma esa ha sido, digamos, mi ruta en este camino, ¿no? Lo dejaría agradecer a todos los que estuvieron aquí en esta transmisión y que esperemos que les agrade el libro, si no también lo pueden deshacer, ahí está de manera libre, veo que lo están pegando en la página de Facebook, y bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Daniel. Pues vamos cerrando. Si antes Alex y en este caso Aleida tienen un comentario adicional que faltaba por ahí, antes de cerrar, abrimos el micrófono por si hay esto. Alex, Aleida, ¿quieren comentar algo para un cierre? Sí. Alex, Aleida, ¿tú también vas a participar? Básicamente yo nada más diría el tema de la interdisciplina, que finalmente el campo de la ecología, de la economía ecológica lo es, pues, y es una forma, pues, que permite en ese sentido acercarse a los fenómenos, en este caso, de lo que nos interesan, pues, de una forma más adecuada. Incluso yo hablaba hace rato de la formación diferenciada de los tres, pues, a pesar de que Aleida y Daniel son economistas, pero también obviamente tienen su propia historia y su propio camino recorrido y han coincidido en obviamente el venir de esos diferentes caminos, digo, en términos personales, también enriquece la visión. Y obviamente la oportunidad que yo he tenido de sumarme a este equipo, ¿no? También un poco en esa historia, pues que nos tocó coincidir en algún momento, ¿no? A Daniel y a mí, y luego ya la oportunidad de Leida, pues precisamente es lo que se materializa en visiones interdisciplinarias. Primero, un paso, la multidisciplina. Yo creo que eso logra en sí el acercamiento de las tres visiones, o sea, las tres personas que escribimos el libro, y luego la interdisciplina coincidiendo en términos del conjunto, pues, y que viene materializándose en el planteamiento de la economía ecológica. Entonces, la verdad es que ha sido una oportunidad de crecimiento personal, incluso, ¿no? Debo subrayarlo. Y pues gracias a todos ustedes. Gracias, Alex. Aleida, ¿quieres hacer un comentario final antes de cerrar? Sí. Muchas gracias, Mario. Sí, nada más decir que, pues, gracias, ¿no? Gracias además por el espacio, gracias por el acompañamiento, Mario, Daniel, Alex. Me parece que es muy importante, o sea, es fundamental la participación social. Yo creo que desde lo académico no es suficiente, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, pues aportamos, pero aportamos un granito de arena. Entonces, siempre invitar la participación social, los actores, a nosotros aprendemos muchísimo de los actores, ¿no? Además, es necesaria la presión colectiva para recuperar todas estas prácticas tan importantes, porque en realidad muchas veces llegamos a campo y creemos que nosotros somos los que vamos a enseñar y no es así. Nosotros somos los que vamos a aprender. Entonces, además, una, recuperarlas desde nosotros, más bien, y la otra, seguir con esa presión colectiva, porque esa presión colectiva muchas veces logra modificar leyes, o logra modificar o parar muchas cosas, muchos proyectos, o cambiar y rescatar todas esas prácticas. Entonces, nada más eso, y pues muchísimas gracias por todo. Gracias por acompañarnos, y Mario tiene que hacer el cierre final, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Daniel. Pues no, agradecer. Yo creo que finalmente todas las ideas que vamos construyendo, pues tiene mucho que ver con la retroalimentación de personas con las que de alguna forma tenemos intereses afines. A mí me gusta mucho ver aquí a los tres como mis coautores principales con quienes más colaboro o he colaborado en esta última década, y me da mucho gusto que estén aquí presentes. Yo, sin lugar a dudas, me he nutrido mucho de las ideas, de las discusiones y de los agarrones que me he dado con cada uno de ustedes, y sobre todo pues pensar que seguimos moldeando, reflexionando y avanzando en este campo del conocimiento en aras de tener, digamos, un nicho que nos pueda, primero, que a mí me gusta mucho, me siento muy feliz de estar en este campo del conocimiento, y que de alguna forma lo que hagamos puede también ayudar a otros a reflexionar, a discutir, a criticar o a cuestionar, ¿no? Lo que se desarrolla y que avanzamos. Ahí lo dejaría. Muchas gracias a todos realmente. Muchas gracias. Entonces los invitamos a todos. El título del libro ya ofrece esta invitación que están haciendo ustedes. Me parece muy atinado. Están planteando que hay que hacer un análisis, una reflexión
para una economía que pueda construir sustentabilidad. Entonces, los invitamos a leer el documento, como lo dijo Daniel, de una manera crítica. Y bueno, hasta la próxima sesión. Entonces, muchas gracias por su participación y damos el cierre a este evento. Gracias a nombre de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, de Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Agradecemos su participación y damos el cierre a esta sesión. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias y gracias por esta invitación. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves 1 de octubre. Gracias.